Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos acompañen. Bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Les recordamos que semana a semana tenemos un encuentro aquí con ustedes para ofrecerles la mejor información, el mejor contenido. La idea es que sea un contenido práctico, que sea un contenido profesional, que sea un contenido de uso, que ustedes puedan aplicar lo que ven aquí en sus próximas operaciones y empiecen a ganar como los profesionales. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de un mercado que sé que le gusta a muchos de los que están aquí y es el mercado de Forex. El mercado de Forex tiene sus beneficios, por supuesto, un mercado bastante líquido en el que se pueden obtener grandes ganancias, pero que también se pueden obtener grandes pérdidas si no se maneja con cuidado. Es por eso que el día de hoy Luis Marín nos va a hablar del mercado Forex, nos va a hablar en detalle si es un mercado que puede o no funcionar para nosotros y por supuesto nos va a hablar sobre los mejores pares para operar en el mercado Forex en la actualidad. Luis Marín es trader profesional, analista del Instituto Español de la Bolsa y estratega del equipo Green Forex y estamos muy felices de tenerlo el día de hoy con nosotros. Así que de verdad, muchas gracias a todos ustedes por estar acá una semana más con nosotros aprendiendo de este mundo del trading, aprendiendo precisamente sobre todo este tema que yo sé que todos buscamos en su momento ser, obviamente, profesionales en todo este tema. Así que vamos a hablar en efecto el día de hoy para ver todo esto que tiene que ver relacionado con el tema del mundo de Forex, porque yo sé que hemos hablado muchas veces sobre, por ejemplo, no sé, temas de análisis técnico, indicadores, una cosa, la otra, pero realmente no hemos hablado, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el mercado que estamos operando. De bueno, listo, muy chévere, aprendemos a analizarlo, pero ¿por qué operamos en Forex? O es más, ¿por qué Forex? ¿Qué es Forex? ¿Qué es todo este tema que estamos operando? ¿Sí? Además de eso, pues estaremos hablando, si tú estás empezando en este mundo, estaremos hablando también un poco sobre ciertos pares que capaz son mejores para ti. Te voy a dar la razón de por qué, obviamente, no se trata de llegar y decir esto por decirlo, sino simplemente mostrarte la razón de por qué esto es lo mejor que puede ser para ti. Ahora, estaremos hablando también de la diferencia de ciertos, rompiendo ciertos mitos que de pronto pueden existir alrededor de este mercado. Entonces, vamos a empezar obviamente hablando sobre qué es Forex, ¿sí? Porque yo creo que muchas veces nosotros hemos dicho algo como, no, lo que pasa es que yo hago Forex, ¿cierto? Pero realmente esto es algo que se hace y la respuesta real es no. Forex no es algo que se hace, no es una acción que tú realices, es un mercado. Y Forex es un mercado de divisas. Viene las siglas de Foreign Exchange y que es precisamente cambio de divisas. ¿Ok? Entonces, ese es un mercado, precisamente el mercado mundial de divisas. Es un mercado que precisamente realmente no cuenta con una regulación, no es un mercado que no está regulado, no significa por eso que sea algo malo, simplemente es muy difícil que un país regule la divisa de otro país. Por ende, a pesar de que no tenga este tipo de regulación, sí está supervisado. Las actividades que nosotros realizamos dentro de este mercado, las operaciones que realizamos dentro de este mercado, sí cuentan con esa supervisión como tal. Es el mercado precisamente mundial, que es, digamos, como uno de los mercados más grandes que hay en este momento. Es un mercado que mueve 6.6 trillones de dólares al día. Sí, es un mercado que realmente mueve mucho dinero constantemente en medio de todas las operaciones que se realizan, en medio de todas las actividades que estamos precisamente hablando constantemente. Es un mercado que se conoce como el que no duerme, debido a que abre 24 horas del día, 5 días a la semana. Ahorita conoceremos de pronto de acuerdo en donde tú te encuentres, ya sea en España, en Latinoamérica, en otra parte de Europa, a qué horas abre, qué días realmente abre, por ejemplo, conocer cuáles son las bolsas de pronto que nosotros normalmente operamos, porque obviamente las operaciones que se ejecutan lo hacen precisamente durante ciertas sesiones del mercado. Y estas sesiones del mercado son estas sesiones en las cuales se abre y se cierra una bolsa de valores. Las bolsas de valores, obviamente, todos los países tienen una, pero en este contexto, en este mercado, vamos a conocer algunas de ellas, como son la bolsa de Sydney, la bolsa de Nueva York, la bolsa de Londres, la bolsa de Tokio. ¿Ok? Son como, digamos, las principales y ahorita vamos a ver la razón y el por qué.
Entonces, ya conociendo precisamente qué es Forex, que es precisamente un mercado, por ende nosotros no hacemos Forex, sino que, no sé, operamos en el mercado de Forex o es más, nos apalancamos dentro del mercado, vamos a conocer precisamente este concepto y es porque muchas veces yo también he podido escuchar a personas diciendo como no, lo que pasa es que yo invierto en este mercado, ¿no? Lo que pasa es que yo invierto como tal y lo que cuando uno va a ver las operaciones que hacen, lo que hacen es hacer trading. Y tú te preguntarás, ¿cómo así? O sea, hacer trading e invertir no es lo mismo y la respuesta es no. Hacer trading e invertir son cosas distintas. Sí es cierto que funcionan dentro de un mismo, digamos así, lugar, debido a que pues obviamente en ambas se tienen en cuenta las bolsas de valores, en ambas se tienen en cuenta los movimientos del precio, pero es como pensar, por ejemplo, que, no sé, hacer natación y hacer, qué sé yo, waterpolo es exactamente igual, únicamente porque se hacen dentro de una misma piscina. Y realmente es que no, son cosas totalmente distintas por más de que ambas se hacen dentro de la piscina. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia realmente te lo voy a explicar a nivel profesional y ahorita te lo voy a explicar con un ejemplo técnico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como traders? Nosotros como traders lo que hacemos es buscar una rentabilidad en distintas, muchas operaciones constantemente, las cuales pueden durar semanas, días, horas o algunas veces hasta minutos o segundos, buscando precisamente apalancándonos del precio o apalancándonos del movimiento del mercado, buscar esas rentabilidades. ¿Qué hace un inversionista? Un inversionista tiene una cartera diversificada de activos, las cuales precisamente los posee, ¿cierto? Y espera una rentabilidad a largo plazo con la valorización de esos activos. Expliquémoslo un poquito mejor, un poquito más fácil, en un contexto un poco más técnico. Imagínate que precisamente, y esto lo conocemos como tipos de transacción, existen dos tipos de transacciones. Está la primera, que es la que te voy a explicar, que es spot, que sería una compra o venta de un activo subyacente. Ya te voy a explicar qué es todo esto, tranquilo. Que está precisamente la primera, que sería tipo spot, que es precisamente cuando tú compras un activo, o sea, realmente lo tienes, lo adquieres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero invertir en el dólar, voy a una casa de cambio y cambio mi divisa por dólares. Compro $1,000, compro $5,000, compro $1, compro $10, pero los compro y yo adquiero ese dólar. Yo tengo sus billetes. Quiero comprar oro. Yo voy a los lugares donde precisamente venden el oro. Entonces yo digo, oye, yo quiero comprar tantas onzas de oro y allí llegan, me lo pesan, me dicen precisamente oro tanto quilates, tanta vaina, me dan los certificados de oro, todo el tema, pero yo ya tengo ese oro, yo lo adquirí, perdón, yo lo adquirí, ¿sí? Quiero comprar acciones. Ok, entonces yo voy, busco precisamente en mi broker la empresa, todo el tema. Compré 2 acciones de Apple, 2 acciones de Amazon y una acción de Tesla. Yo tengo mi certificado, yo tengo mis acciones, las tengo ahí, ¿cierto? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer cuando yo compro esas divisas o ese petróleo o esas acciones o lo que yo haya comprado? Lo que yo quiero es que precisamente a lo largo del tiempo, en X tiempo determinado, que es algo que yo no puedo calcular, pues sencillamente el precio de lo que yo compré suba. Un ejemplo, si yo compré, qué sé yo, una acción a $300, yo espero que en determinado tiempo esa acción suba de valor, ya esté costando, por ejemplo, qué sé yo, $400, para yo poder ir y ahora sí venderla y tener no solo el retorno de mi inversión, sino también una ganancia sobre esa inversión que yo obtuve. ¿Correcto? Porque, por ejemplo, si la compré en 300 y la vendí en 400, significa que mi ganancia fue de $100. ¿Ok? Eso es lo que nosotros hacemos con una compra o venta tipo spot. Eso sí es una inversión. Pero cuando nosotros hacemos trading, nosotros hacemos algo totalmente diferente, que te lo voy a explicar el día de hoy. Y es precisamente algo que nosotros conocemos como CFDs
o contrato por diferencia de precio. Y aquí yo te quiero explicar algo que sucede, digámoslo así como tras bambalinas, que es lo que precisamente hacen nuestros brokers en el momento de nosotros operar, ¿sí? Yo sé que en tu aplicación te aparece compra y venta, pero ¿qué es lo que realmente sucede? Tú no estás comprando ni estás vendiendo nada. Te voy a explicar exactamente qué es lo que sucede, ¿vale? Y te lo voy a explicar con este breve ejemplo. Vamos a volver al mercado hasta por acá. Imagínate que tú por análisis técnico analizaste el mercado, dijiste como, ok, perfecto, aquí también vienen noticias importantes, qué sé yo. Tú dijiste, oye, resulta que justamente en este precio, en el 1.07, vamos a poner esto por acá, en el 1.07258, yo creo que el precio va a empezar a subir, ¿sí? Y yo creo que el precio va a subir hasta este punto acá, hasta el 1.09174. Ese es mi análisis, ¿ok? Entonces, como tú crees que el precio va a subir, tú vas a tu MetaTrader o a la aplicación donde operes, NinjaTrader, CTrader, qué sé yo, en la que tú operes, y lo que haces es ejecutar una operación de compra, ¿correcto? Porque estás esperando que el precio suba. Pero ¿qué es lo que de verdad sucede? Lo que tú realmente estás haciendo es adquiriendo un contrato en este precio de acá. Tú adquiriste un contrato en ese precio de ahí. Tú le dijiste a tu broker, oye, yo quiero adquirir un contrato en el 1.07258 porque yo espero que el precio suba. Entonces tu contrato, tú compraste ese precio esperando que todo lo que estuviera de ahí hacia arriba, de acuerdo al volumen de tu operación, fuera tu ganancia y que todo lo que fuera de ahí hacia abajo fuera tu pérdida. Tú adquiriste ese precio al alza. Entonces, el momento que llega y el precio empieza a subir, tú estás teniendo tu ganancia, ¿sí? Entonces tú llegas y empiezas a, vamos a poner un poco más rápido. Entonces el precio empieza a dar su movimiento y tú estás adquiriendo tu ganancia porque tú adquiriste ese precio. ¿En qué momento va a parar? En el momento que llegue el precio hasta el punto que tú esperaste, que ese sería tu take profit, que es precisamente tomar ganancias, ¿vale? Imagínate que el precio no haya subido, sino que haya bajado. Pues tú estarás en una pérdida y tú tendrás un stop loss, que es precisamente como parar esas pérdidas eh, que tú ya tienes, digamos, de acuerdo a tu gestión y es lo que, digamos, como que evita que tú puedas llegar a quemar tu cuenta. Ahora, en una situación de venta es exactamente igual. Lo que pasa es que obviamente, pues imagínate, debe ser más complicado, digamos, el tema de que te aceleren tu aplicación compra y compra, pero es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí tú llegaste y compraste este precio, el 1.09154, compraste ese precio, pero ahora tu contrato dice que todo lo que esté de ahí hacia abajo va a ser tu ganancia y que todo lo que esté de ahí hacia arriba va a ser tu pérdida, porque tú esperas que el mercado baje, ¿ok? Y de acuerdo al volumen de la operación que tú tengas, pues sencillamente en el momento que el mercado haga el momento que tú esperas, pues sencillamente tú tendrás tu ganancia, tendrás tu take profit, recogerás esas ganancias y obviamente pues si el mercado no fue la dirección que tú esperabas, pues tendrás obviamente tu pérdida con tu stop loss como tal. Eso es lo que nosotros realmente hacemos. Nosotros realmente nos apalancamos del movimiento del precio, pero nosotros no estamos adquiriendo, no sé, por ejemplo, como, ay, no, yo entré en este punto en 1.07256, entonces yo compré dólares a este precio y los voy a vender en 1.0709187 y esta es mi ganancia. No, o sea, eso no es lo que sucede. Tú realmente adquiriste un precio como tal, esperando que llegara a un precio más alto o un precio más bajo, de acuerdo al tipo de operativa que tú estuvieras manejando. ¿Ok? Entonces, esas son las diferencias precisamente que tenemos nosotros con los tipos de transacción como tal. Y es precisamente que uno es tipo spot, que es una compra o una venta inmediata. Y la otra es precisamente los CFDs, que es lo que nosotros en el mundo del trading, sea el mercado que tú quieras operar, realizamos los CFDs. ¿Vale? Entonces, hay que tener muy en claro precisamente eso. Entonces, teniendo en cuenta esto, por ejemplo, ¿cuáles son las divisas más operadas? Teniendo en cuenta esto, ¿cuáles serán de las divisas más operadas? Todavía no estamos hablando de pares, tranquilos, porque vamos a hacer un repaso literalmente de todo lo que tiene que ver con el mundo de trading.
Bueno, pues resulta que obviamente en el mercado existen ciertas divisas que son más operadas que otras y eso tendrá que ver obviamente con el tema ya sea de la liquidez y de muchas cosas, ¿vale? Obviamente dependerá de la economía de este país, de qué tan buena sea la economía o qué tan atractiva sea la economía de este país para las personas o los traders y esto permitirá obviamente que sean divisas más o menos operadas. Tenemos, por ejemplo, en este caso, en esta tabla que les tengo acá, tenemos que, por ejemplo, el dólar, únicamente el dólar, no solo en de pares, dólar es una de las divisas más operadas con un 85% de las operaciones, ¿sí? Seguida por el euro con el 39%, el yen con el 19%, la libra con el 13%, el dólar australiano con un 8%, franco suizo un 6, dólar canadiense un 5% y por último el dólar neozelandés con un 2.5%. ¿Sí? Estas son, digamos que las divisas más operadas. Obviamente, pues el dólar es la divisa más operada en este momento y por ende, tú te preguntarás, ¿cuáles son los pares entonces que más operan? Pues sencillamente la combinación de las divisas más operadas. Entonces, por ejemplo, yo tengo el euro dólar, sabré que es la divisa más operada. Pero aquí yo quiero hacer una claridad importante y es que no por ser la más operada significa que sea la más volátil. Ojo a eso. Es un concepto totalmente distinto. Y lo digo porque entonces muchas personas así como, ok, eso significa que el eurodólar es mucho más volátil, es mucho más líquido que otras. No. ¿Más líquido? Sí. ¿Más volátil? No. Porque, por ejemplo, el tema es precisamente, una cosa es volatilidad y otra cosa es liquidez. ¿Sí? Entonces, el eurodólar obviamente va a presentar un gran movimiento, y tú vas a poder encontrar obviamente un gran número de operaciones, pero si tú, por ejemplo, mides hagamos el ejemplo, si tú mides un pequeño movimiento del eurodólar, vas a encontrar que se mueve, por ejemplo, alrededor de unos 100 pips, 130 pips. De hecho, por día se puede llegar a mover entre unos 150 pips en promedio, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo midiera esto mismo, este mismo, digamos, como movimiento que tan solo son 15 barritas nada más, en otra divisa como, qué sé yo, el GBP NZD, voy a encontrar que en ese mismo movimiento vamos a poder encontrar una gran diferencia de temas de pips, ¿sí? Vamos a ver, es como más o menos por acá. Pensé cuánto fue lo que me di. Necesito medir tan. Ok, ahora, ay, pero un momentico, voy a colocar más bien esta, que es más fácil. Es más, vamos a medir una vela en diario. Ya está, más fácil. Voy a borrar todo esto. Una vela en diario. Obviamente no una vela fundamental, sino una vela tradicional. Vamos a mirar, por ejemplo, esta tiene unos 146 pips. Esta tiene alrededor de unos 138, 140. Esta tiene alrededor de unos 90 a 100 pips, que es lo que normalmente se mueve el mercado en general. Si yo voy de pronto a otro par, PNZD, aquí encontramos 265 pips, 187 pips, 175 pips, 160 pips. Esta pequeñita tiene 100 pips. Entonces, ¿qué significa eso? Si te das cuenta, este mercado no es que se mueva más, porque se mueve de hecho un poco más lento, pero tiene una mayor volatilidad que, por ejemplo, el eurodólar. ¿Sí? El eurodólar se mueve entre el promedio entre unos 100 a 150 pips por día, pero hay otros pares como tal que se pueden llegar a mover 200, 300 pips en un solo día o hasta más. ¿Sí? Por ende, pues tenemos, digamos, unos pares principales. Voy a ponerlos por acá. Voy a poner aquí esta gráfica. Tenemos unos pares principales, ¿sí? Donde tú te das cuenta que los primeros 8 pares, digamos que equivalen al 72% del volumen de las operaciones que se realizan diariamente,
¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el euro dólar con un 28% de operaciones, el dólar yen con un 14%, el libra dólar con un 9%, el audio dólar con un 6% y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, el euro dólar tan solo constituye el 28% de las operaciones que existen dentro del mercado. ¿Es el mayor? Claro que sí. Entonces, eso hace que obviamente al encontrarse tantas operaciones diariamente, pues tú vayas a encontrar movimientos más rápidos, vayas a encontrar precisamente una mayor liquidez, pero vuelvo y repito, no significa que sea más volátil, no significa como, ay, no, ya se movió 300 pips en un solo día. No, eso es algo atípico dentro de este tipo de pares, ¿vale? ¿Qué más podemos hablar del mercado de Forex? ¿Qué más podemos hablar de este gran mercado? Bueno, como yo te dije, precisamente tenemos ciertas sesiones dentro del mercado que nos permiten a nosotros operar. Y para eso quiero compartirte el día de hoy precisamente una herramienta para que tú, de acuerdo a la zona horaria que tú estés, puedas ver las sesiones del mercado. Entonces vas a abrir tu página de internet favorita, vas a abrir ¿qué te digo yo? Eh, ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó, perdón. Bueno, ya sea que tengas Google Chrome, Opera, Internet Explorer, lo que tú quieras, y vas a buscar sesiones de Forex Investing. Y eso te va a aparecer precisamente los horarios de mercados mundiales. Esto nos indica precisamente la hora que nosotros nos encontramos y la sesión que está abierta en este momento. Entonces, por ejemplo, en este momento está en la sesión GMT más 2. Vas a buscar la que te aplique a ti. En mi caso, yo me encuentro en Bogotá, Colombia, y en la mía es GTM-5. ¿Listo? Y aquí me aparece precisamente la hora en la que estamos nosotros. Entonces, que son en este caso, esta es la hora de acá, y las sesiones que están abiertas. Entonces, en este momento yo tengo abierta la sesión de Londres y la sesión de Nueva York al tiempo. Estas horas de acá, que son las donde está, digamos, la sesión de Londres y la sesión de Nueva York abiertas al tiempo, son las sesiones en las que más volatilidad, más liquidez y más operaciones vas a encontrar. ¿Por qué? Porque son las dos sesiones más grandes, ¿sí? La sesión de Londres y la sesión de Nueva York son las dos bolsas más grandes del mundo y por ende vas a encontrar obviamente una mayor oportunidad de operar. Por eso es que la mayoría de nosotros como traders operamos en este rango horario. En mi caso es en la mañana. Pero, entonces aquí lo que yo puedo ver es precisamente el mercado a mí normalmente me abre los domingos a las 4 de la tarde con la sesión de Sydney y cerrará el día viernes con la sesión de Nueva York a las 3 de la tarde. ¿Ok? En este caso, el día de hoy y por como el horario que tenemos en este momento, que creo que es el horario de verano, invierno, no sé. Pero bueno, busquemos de pronto entonces por ejemplo, la de ustedes, las personas que están en España, si no estoy mal, ustedes son más 6, no me recuerdo. A ver, perdón, no, ustedes deben estar por acá. Lagos, Amsterdam, Berlín, puede ser esta, pero vamos a ver si hay una específica para España. Obviamente esto ya no, pero voy a colocar esta de Berlín, que es precisamente ahí cerca. Entonces, en este caso, ustedes tienen, obviamente, algo totalmente distinto. Entonces, ahí les aparece, por ejemplo, aquí en la parte de abajo, les dice como, oye, Nueva York cierra en 5 horas, Londres cierra en 14 minutos, Tokio abre en 7 horas, Sydney abre en 5 horas como tal. Aquí te aparece precisamente cuando abre precisamente Londres y Nueva York al tiempo, que es desde el mediodía hasta las 4 de la tarde. Tokio y Londres está de 7 y 8 y Sydney y Tokio de las 23 horas a las 6 horas como tal. Entonces, este sería el rango mejor para ustedes como tal, que sería desde las 14 a las 17 horas. Londres abre a las 9 de la mañana, cerrará a las 17 horas. Nueva York abre a las 14 horas y cierra a las 22 horas. Entonces, pues ustedes tienen la oportunidad de, por ejemplo, operar en una hora un poco más eh, tarde, no más tardía como tal. Entonces, esa es una herramienta que les va a servir a ustedes para mirar precisamente esto. Acá tienen otras bolsas como tal, que estaría la bolsa de Madrid, la bolsa de Nueva York, la de Londres, esta como tal y la de Tokio, pero pues digamos que la que normalmente se utiliza es esta de acá. Son las 4 sesiones que nosotros tenemos en el mercado. ¿Listo? Entonces, vamos a venir por acá. Teniendo en cuenta esto,
teniendo en cuenta precisamente esto, nosotros tenemos precisamente ciertas herramientas dentro del mundo del trading y dentro del mundo de Forex. Con nosotros podemos obviamente, y esto va a ser digamos como por ejemplo un repaso casi entre comillas básico o hasta de pronto cosas que ninguno sabía, y es bueno, listo, ya escogimos nuestro par de divisas, ¿no? Tenemos el euro dólar, que es digamos el par que mayormente se opera. Pero yo ¿cómo lo puedo operar? Más allá del tema de los análisis, si por ejemplo, normalmente cuando yo invierto, compro un precio y espero que el precio suba o baje para vender y tener mi ganancia, ¿cierto? ¿Cómo sé yo entonces cómo gano en el mercado de Forex? Ahí entra un concepto que todos conocemos, es el tema de los pips y el lotaje, ¿cierto? Pero a su vez también existen tipos de operación que nosotros podemos ingresar dentro del mercado. Pero ¿qué les parece si antes de ir a ese tema de los pips, los lotes, los tipos de operación que encontramos para poder operar este gran mercado como es el mercado de Forex, les doy una información para que ustedes, además de aprender, puedan ir ganando de la mano de expertos? Pero para eso quiero invitar nuevamente a Leonor para que sea ella quien les dé esta excelente información. Así es, Luis, y es que cuando hablamos de los mercados, hablamos siempre de esa necesidad constante que encontramos del aprendizaje mientras estamos operando de forma exitosa, mientras estamos operando ganando, ¿ok? Pero entonces, ¿qué pasa cuando no contamos con la experiencia, con los años, con la profesionalidad, con los estudios que puede tener un trader, perdón, como los traders que tenemos aquí en el instituto? Podemos cometer errores, podemos perder dinero, podemos vernos frustrados porque no encontramos nuestros objetivos. Por eso hemos encontrado la manera de buscar herramientas que se adapten a estas necesidades. Herramientas a las que pueden acceder de forma online desde cualquier parte del mundo y sin importar el nivel en que se encuentren. Puede ser que sean principiantes, pueden ser que sean traders experimentados. Siempre van a tener la herramienta que se adapte a sus necesidades, como lo es la Green Forex. Green Forex es un servicio para todos aquellos traders, sin importar en qué parte del mundo se encuentren, que deseen operar en el mercado Forex, en el mercado de divisas. Esta herramienta lo que hace es brindarle a ustedes la oportunidad de acceder a 3 a 5 trades a la semana que se realiza a través de nuestro equipo de estrategas del servicio. Este equipo de estrategas son un grupo de profesionales, traders, quienes tienen años de experiencia dedicados a este mundo y comandados por nuestro editor internacional Mauricio Monti, que es una persona que ya suma más de 30 años en los mercados. Cuando él nos comenta sus vivencias, sus experiencias, siempre nos llama mucho la atención porque escuchamos a una persona que ha sobrevivido, que ha superado la prueba del tiempo y que ha visto en los mercados prácticamente todo, desde ese inicio en los mercados en donde las operaciones se hacían con papel, hasta ahora que podemos hacer las operaciones desde la comodidad de nuestros hogares, en nuestra computadora, nuestra tablet, incluso hasta en nuestros teléfonos celulares. Es por eso que el equipo Green Forest cuenta con la mejor guía y los mejores profesionales. En este servicio ustedes van a encontrar esos 3 a 5 trades dedicados a el mercado Forex. Estos trades ustedes los van a establecer durante el domingo, como nos hablaba Luis sobre el inicio de los mercados según el país en que se encuentren. Y a partir de allí ustedes van a esperar que ese trade llegue a su take loss, su take profit, perdón, stop loss, take profit, o simplemente no entre en el mercado dependiendo de las características. Por eso hablamos de entre 3 a 5 trades. Nosotros no obligamos al mercado a que se adapte a nosotros porque sería imposible, sino que nos adaptamos a los requerimientos del mercado, nos adaptamos a lo que vemos que el mercado solicita y requiere en ese momento. ¿Ok? A partir de allí ustedes pueden establecer una estrategia ganadora, una estrategia que les va a brindar a ustedes la oportunidad de operar mientras aprenden. ¿Por qué operar mientras aprenden? Muy sencillo. Porque mientras ustedes reciben esos trades, ustedes también van a recibir lo que sería los análisis fundamental y análisis técnico, ¿ok? Esto les permite a ustedes saber en qué o por qué se eligió cada operación, cuál fue el análisis que se realizó
para elegir cada operación. Además, en nuestra página web, si no lo encuentran, porque sé que nos escriben que no llegan a este documento, pero se lo podemos enviar por correo y así lo pueden revisar cuantas veces quieran. Tienen esto que es la Equity Line del servicio Green Forex. Equity Line, que sería la línea de ganancia que no solamente presentamos para ustedes de forma completamente transparente, para que ustedes la revisen desde el año 2019 que empezamos a abrir este servicio para el público en español, lo tenemos por allí, sino que también lo usamos de forma interna para evaluar el servicio, ver cómo va, qué falta, cómo se puede mejorar. Entonces es una forma como de evaluarnos nosotros mismos y a la vista de todos ustedes. Además, ustedes pueden revisar las operaciones, cómo les fue, cuál fue la entrada, cuál fue la salida, si entró al mercado o no, si tuvo ganancia o no, allí en el 1 o 0, representándose con 1 si tuvo ganancia y con 0 si no. Y también, por supuesto, los pips de cada operación, así pueden saber qué hubiese pasado si hubiesen sido ustedes los que tienen este servicio y ustedes les llega esta información y la activan en su broker. Si ustedes quieren saber más de este servicio, como siempre les digo, se me queda muy corto el tiempo cuando hablo de Green Forex y veo todas las preguntas además que nos envían por el chat. Si ustedes quieren saber más de este servicio, si ustedes quieren activar este servicio, si ustedes quieren aprovechar este servicio y empezar a ganar, ahí en la pantalla tienen el número de teléfono más 34-692-926331 y el correo info@institutoespanoldelabolsa.com para que se unan al equipo de ganadores con Green Forex. Recuerden que si nos comentan que estuvieron con nosotros en este webinar, recibirán una sorpresa especial. De igual forma, sé que muchas de las personas que nos acompañan el día de hoy ya tienen Green Forex, ya están activos con el servicio. Le agradecemos, por supuesto, todos sus comentarios, todo su feedback y, por supuesto, esa confianza que tienen en el instituto. Y los que no, es hora de unirse, es hora de tomar las riendas de su futuro financiero y empezar a ganar. Así es, en verdad yo creo que es una excelente oportunidad, una excelente opción precisamente para todos ustedes, para todos nosotros, el poder contar con algo como lo es precisamente un servicio de Green Forex. Realmente es algo increíble ese servicio, del cual me siento orgulloso de poder ser partícipe. Aprovechenlo realmente porque créanme que es algo que les va a servir bastante, ¿vale? Pero bueno, continuando con precisamente el tema que estamos hablando, continuando precisamente con todo esto del mercado y demás, pues vamos a hablar entonces, como les decía, vamos a hablar primero un poquito como de cómo se clasifican un poquito los pares de divisas. Ya les expliqué, digamos, un poco como las divisas que más operan y demás, pero vamos a hablar de cómo se clasifican los pares de divisas, qué factores influyen un poquito en la cotización de los pares de divisas, eh, y ahí entraremos ya en un tema, digamos, que tiene que ver con el mercado de Forex, que es como la parte del lotaje, el apalancamiento, lo que tiene que ver con, pronto con un poquito del swap, que son, digamos, como conceptos que están implícitos dentro de este mercado. ¿Listo? Entonces, bueno, como hemos podido ver, las divisas se negocian obviamente en pares, ¿sí? Incluso si se pueden clasificar individualmente a las divisas de Forex, se pueden hacer, digamos, de divisas de mayor o menor circulación, como se podrían mencionar el dólar estadounidense y, por ejemplo, qué sé yo, la lira turca respectivamente, ¿ok? Por lo tanto, aunque prácticamente cualquier moneda mundial se puede cambiar por otra, hay algunas monedas que atraen un mayor volumen de comercio debido a la importancia de la economía del país de referencia y a su peso en el comercio global. Teniendo en cuenta esto, las divisas se clasifican comúnmente en pares de divisas mayores, pares de divisas menores y pares de divisas exóticos. ¿Ok? Vamos a colocarlo por acá. Pares de divisas mayores, pares de divisas menores y pares de divisas exóticos. Ya se los voy a explicar cada una. ¿Listo?
Entonces, ¿cuáles serán de pronto los pares de divisa mayores? Bueno, pues resulta que en este grupo pues realmente se encuentran los pares formados por las divisas más comercializadas. Obviamente eso representan alrededor de un 80-72% del comercio que tiene lugar en el mercado obviamente de Forex. Las divisas que conforman estos pares son el dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina, el yen japonés, el franco suizo, el dólar canadiense, el dólar australiano y el dólar neozelandés. La alta disponibilidad y liquidez, de estas divisas aseguran que obviamente las condiciones de negociación sean particularmente ventajosas, con costes relativamente bajos en comparación con otros pares que no son tan negociados, ¿sí? Entonces les voy a, por ejemplo, a compartir, digamos, como los pares de este tipo de divisas, que son, por ejemplo, pues en este caso tendríamos el euro dólar, ¿cierto? La libra dólar, el dólar yen, el dólar con el franco suizo, el USD CHF, el USD CAD, que es el dólar contra el dólar canadiense, el AUD USD, que es el dólar australiano con el dólar americano, y el NZD USD, que es el dólar neozelandés y el dólar americano. Cabe aclarar algo muy importante y es que, por ejemplo, no sé si ustedes lo sabían, pero pues igual como estamos haciendo un repaso de todo esto, cuando yo hablo del euro dólar, significará cuántos dólares me cuesta un euro. Si yo hablo de GBP USD, es cuántos dólares me costará una libra. ¿Sí? Por ende, si yo veo, digamos, el par de divisa, que si el precio sube, el precio está subiendo, el euro dólar está subiendo, significará que el dólar se está debilitando frente al euro. ¿Por qué? Porque entonces si el precio está subiendo, significará que me costará cada vez más dólares comprar un euro. Por lo contrario, si el precio está bajando en el gráfico, yo podré hablar de que el dólar se está fortaleciendo frente al euro precisamente porque me estará costando menos dólares un euro. ¿Listo? Siempre hacemos de esa manera los pares de divisas para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Vale? Los pares de divisas menores. Bueno, pues estos pares, digamos que de divisas son, digamos, menos líquidos que los pares mayores. En estos pares el dólar estadounidense obviamente no está presente, pero incluyen otras de las principales monedas mundiales, como por ejemplo puede ser el euro, la libra, el yen, por ejemplo, no sé, tenemos el euro yen. Entre los pares menores más comunes podemos tener el euro CHF, el euro NZD, la libra AUD, euro AUD, el GBP JPY, el CAD JPY, el euro GBP, etcétera. Todo ese tipo, digamos, como de divisas que se componen entre ellas sin tener en cuenta, digamos, como tal, el dólar. Y por último tendríamos los pares exóticos, ¿cierto? Que son, digamos, como los llamados pares de divisas exóticos, son aquellos que incluyen la moneda de un mercado emergente. Estas monedas tienen una liquidez baja, pero un volumen de negociación también, digamos, como muy bajo en comparación con otros pares de divisas. Pero esto hace que sean mercados muy volátiles en cuanto a su movimiento. ¿Listo? Entre los pares exóticos más populares se encuentra, por ejemplo, el USD TRY, que es precisamente el dólar estadounidense frente a la lira turca, el USD MXN, que es el dólar con el peso mexicano, y el USD SAR, que es precisamente el dólar estadounidense con el RAN sudafricano para que lo tengan en cuenta. Yo no recomiendo mucho operar este tipo de pares, entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿vale? No recomiendo realmente operar ese tipo de pares exóticos como tal. Entonces se preguntarán qué factores influyen en la cotización de los pares de divisas. Bueno, pues uno de los factores que más afecta la cotización de los pares de divisas es la publicación de noticias económicas. Estas noticias pueden afectar a cuestiones macroeconómicas, como puede ser, no sé, inestabilidad política, guerras comerciales, bueno, digamos como esto. Pueden también, digamos, como tener cuestiones microeconómicas propias de la divisa o referirse a eventos económicos. En ese sentido, las publicaciones de datos económicos, como decir la inflación, deuda, Producto Interno Bruto, o los comunicados de los bancos centrales emisores de cada moneda, influye enormemente en la cotización de las divisas. Esto se debe a que estas informaciones proporcionan indicios sobre la evolución futura del valor de las divisas.
Por lo tanto, si tú quieres operar en Forex, es fundamental conocer el calendario de publicaciones de las relativas noticias de las divisas como tal, que lo conocemos como el calendario económico, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, pues el calendario económico que tú puedes revisar, no sé, te puedo recomendar el mismo Investing, que es una herramienta de gran ayuda. Sí, puedes revisar en Investing, el calendario económico, o Forex Factory, o bueno, cualquier otro calendario económico que tú tengas, pero es importante eso, ¿vale? Para ir ya como dirigiéndonos a la parte de cierre, digamos que hay unos conceptos también muy importantes en el mercado, como por ejemplo el tema del spread, que ¿qué es el famoso spread? Que yo sé que lo hemos visto totalmente. Pero resulta que en Forex las cotizaciones de los pares de divisas se expresan con dos precios de referencia. Por ejemplo, el euro dólar, pues tiene, no sé, podemos ver el precio, qué sé yo, por poner un ejemplo, 1.1534 y 1.1536. Sí, por poner un ejemplo. Tenemos esos dos precios. Si ustedes han visto en MetaTrader, les aparece realmente uno al lado del otro. ¿Sí? O en muchas aplicaciones les va a aparecer así. Una diferencia entre 1.1534 y 1.1536 les van a aparecer dos precios distintos. El precio de la izquierda se conoce como precisamente el precio BIT, ¿ok? Y el precio de la derecha es conocido como el precio ASC, ¿ok? Entonces, BIT, el precio de la izquierda, y ASC, el de la derecha. Entonces, ¿qué es el precio BIT? Bueno, el precio BIT es el precio que el mercado está dispuesto a pagar para comprar el par de divisas, por lo que es el precio de venta para el operador. O sea, es el precio más bajo que tenemos en este momento. Y el precio ask es el precio que el mercado está dispuesto a vender el par de divisas, por lo que es el precio de compra para nosotros. Entonces, cuando nosotros ejecutamos una operación de venta, nos va a entrar en el precio bid, que es el precio más bajo. ¿Ok? Y cuando se hace una compra, pues no se ejecuta el precio, perdón, se ejecuta la operación al precio ask, que es el precio más alto como tal. Por eso pasa muchas veces que cuando tú llegas y ves acá 1.08996 y vas a pedir una compra, la operación te vas a dar cuenta que se va a ingresar un poco más arriba, ¿cierto? Vas a ingresar un poco más arriba y además de eso, por eso es que también realmente pues ingresamos siempre al mercado con una pérdida, ¿cierto? Cuando tú metes una operación, de una vas a ver que estás en rojo, de una. Pero es precisamente por eso, porque digamos que nosotros no operamos con este precio exacto, sino que operamos es precisamente con cada uno de esos precios, ya sea el precio de venta o el precio de compra. Y la diferencia entre estos dos precios se conoce comúnmente como el famoso spread. ¿Listo? Entonces el spread es el coste de la operación en Forex. Entonces, en nuestro ejemplo, aquí en este caso, digamos que este diferencial es de 0.002, ¿listo? Entonces, para, digamos, ya hablarlo en términos, o en términos de pips, pues sencillamente estaremos hablando de 2 pips de diferencia, ¿vale? Entonces, el spread es la diferencia entre el precio de compra y de venta, ¿vale? Espero que esté siendo claro como tal. De acuerdo al tema de los pips, porque el mercado se mueve en pips, que es el cuarto dígito después del punto de una divisa, o el segundo, si digamos el par de divisas que estás operando es el yen, pues nosotros vamos a tener en cuenta el tema de los lotajes, ¿sí? Y en trading, el término del lote se utiliza para designar el número de unidades estándar de un activo para poder operar en él. ¿Listo? Entonces, en Forex, un lote comprende alrededor de 100.000 unidades. Por lo tanto, si por ejemplo se emite una orden para comprar un lote del par del euro dólar, pues sencillamente es como si estuviéramos comprando alrededor de 100.000 euros. O sea, si yo llego y meto un lote en el euro dólar, es como si estuviéramos comprando 100.000 euros. Pero recuerden que ya les expliqué obviamente que no es que estemos comprándolos, ¿no? Solo nos estamos apalancando de ese movimiento. Pero es como funciona precisamente la terminología o lo que nosotros estamos como haciendo dentro del mercado, ¿vale? Entonces, y ya precisamente
tenemos dos conceptos adicionales a estos, que es el apalancamiento y el swap. Que el apalancamiento, pues digamos que, bueno, los precios del mercado de divisas se negocian generalmente más o menos en el cuarto o quinto decimal, debido a que, digamos que las variaciones en los precios de los pares de divisas son tan pequeñas, es habitual que las posiciones de Forex tengan un cierto tamaño. ¿Sí? Sin embargo, pues no todos los traders o no todos los inversionistas tienen una disponibilidad de capital tan elevada para poder abrir este tipo de posiciones. O sea, realmente, pues para abrir una posición directamente en el mercado se necesitan alrededor de mínimo $100,000. Pero pues no todo el mundo tiene esa cantidad de dinero. Entonces, para resolver esto, pues una de las alternativas más comunes es el apalancamiento en Forex, que es la posibilidad de abrir una posición con menos dinero del que ésta representa, ¿sí? Entonces, el apalancamiento lo que hace es permitir multiplicar el valor de la posición y poder depositar solo una pequeña cantidad de capital como garantía, que es lo que nosotros denominamos como margen. Entonces, esto permite que las posiciones sean significativamente eh, más grandes que el capital disponible y pues que a su vez sean susceptibles de aumentar la ganancia o la pérdida potencial de la inversión. Entonces, cuando tú abres una cuenta, por ejemplo, con algún broker, te das cuenta que te preguntan el apalancamiento. Entonces, ves apalancamiento 1.30, 1.50, 1.100, 1.500, 1.800, 1.1000, ¿sí? Significará que por cada, por ejemplo, un apalancamiento 1.30, es que por cada dólar que tú tienes es como si tuvieras $30. ¿Vale? Y el apalancamiento es lo que nos permite nosotros operar dentro de este mercado. Y ya para finalizar, pues hablaremos de lo que tiene que ver con el swap, que es otro término en el mercado de Forex. Y es que en Forex, pues digamos que el término swap se utiliza para poder denominar al interés que se paga o se cobra al final de cada sesión por mantener una posición de trading abierta más de una jornada. Entonces, como ya hablamos de las sesiones, en el momento que se cierra el mercado, digamos entre comillas, con la última sesión, que sería la de Nueva York, pues sencillamente se cobra o se paga el respectivo interés de esa posición. Y esto dependerá del par en el que estés operando y de cómo vayas en esa operación. Si vas en pérdida o si vas en ganancia, dependerá si tú lo vas a cobrar o lo vas a pagar. Entonces al swap también se le conoce como, digamos, el overnight o el interest, overnight interest o también rollover, ¿vale? Entonces para calcular el swap hay que tener en cuenta que si la posición tiene una duración de más de un día, primero, pagará un interés por la divisa que vende el par. Y segundo, va a cobrar un interés por la divisa que compra del par. Entonces, cobrarás interés por una de las dos y pagarás por una de estas dos, de acuerdo pues a la operación que tú tengas como tal. Entonces, la diferencia obviamente entre estos dos pues será el famoso swap, y si el interés de la divisa que se está vendiendo es mayor que la divisa que se está comprando, pues será digamos un swap como un coste para el trader. Pero por lo contrario, si el interés de la divisa que se vende es menor que el de la divisa que se compra, pues el swap será una ganancia para nosotros como traders. Por eso es que, y no sé si te ha pasado, que tú has visto de pronto que ingresas una operación y la dejas abierta más de un día y te cobran a veces el swap, a veces es negativo y a veces de pronto puede ser positivo. Bueno, creo que ese ha sido un repaso enormemente increíble o bueno de lo que es el mercado que nosotros tanto operamos, ¿cierto? Porque yo creo que hay conceptos que de pronto tú no conocías o que de pronto tú no sabías y hasta hoy pudiste, digamos, como aclararlos o hasta de pronto hoy los conociste. Entonces, espero que en verdad, más allá de buscar qué operar, más allá de estar buscando operaciones y demás, conozcamos en lo que estamos. Yo creo que las primeras reglas de todos como traders, o es más, hasta de inversionistas, es conocer el mercado en el que estamos ingresando. Tú no puedes llegar y operar por operar, no puedes invertir por invertir en cualquier mercado, tienes que conocerlo. Y por eso es que hoy queríamos que tú conocieras el mercado en el que nosotros nos especializamos y en el que tú seguramente te vas a especializar con nosotros. Ha sido un gusto para mí estar hoy, precisamente una semana más contigo, enseñándote y aprendiendo de la mano, obviamente juntos, para poder crecer en este mundo profesional del trading. Ha sido un gusto para mí, no siendo más, no te vayas porque todavía hay una última información por darte. Muchísimas gracias, Luis. Como siempre, estamos a la orden para aquí, para lo que necesiten, cualquier duda, cualquier comentario. Muy agradecidos también con Luis por esta hora
de cultura financiera y no me queda más sino darle las gracias por acompañarnos y será hasta la próxima semana. Dejo en pantalla el número de teléfono y el correo electrónico para que se comuniquen ahí con nosotros y empiecen a disfrutar de todas las ganancias del servicio Green Forex. Hasta la próxima.